El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 31 de enero. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos víctoria a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Segunda lectura. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: Déjanos en paz, Jesús de Nazaret, viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Celebramos hoy el domingo, el Día del Señor. Y hoy somos invitados a escuchar con alegría la palabra de Dios, a participar del sacramento que nos da la vida eterna.
Sinagoga en hebreo significa punto de reunión, cita, asamblea. Allí no se podía celebrar sacrificios. Estos se conservaban para el templo de Jerusalén. En Cafarnaúm Jesús se presenta en la casa de oración, insertándose así en la vida religiosa del pueblo. La sinagoga era el lugar de culto que después del exilio se habían difundido por los centros y aldeas. Eran suficientes 10 miembros para construir legalmente una sinagoga. Lo curioso del caso es que allí en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Sin duda que este hombre se les había colado a los judíos, ya que les distraía en la oración. Al que no molestaba era a Jesús, que no podía ver sufrir a nadie. En este evangelio que narra San Marcos, y puesto en el capítulo 1, este episodio tiene una fuerte carga simbólica. Las instituciones religiosas, sinagoga, ley, doctores, no son capaces de liberar al hombre de sus esclavitudes más profundas. El hecho de que aquel hombre se retuerce, grita, increpa, significa el poder terrible del mal. En el hombre, en todo hombre, el poder del mal es tan fuerte que no le deja al hombre ser hombre. Pero Jesús es más fuerte que el fuerte. Por eso, con Jesús, las fuerzas del mal tienen que ceder. No olvidemos que estamos en la sinagoga, el lugar de oración. De ahí precisamente nos debe venir la fuerza para erradicar de nosotros nuestras esclavitudes y poder gozar de la libertad de los hijos de Dios. Se quedaron asombrados, sin capacidad de admiración, de estupor, de asombro, porque no puede calar esa buena noticia de Jesús. Cada día escuchamos la palabra del Señor. Cada día celebramos la Eucaristía, pero lo hacemos a veces con tanta rutina, con tanta frivolidad que no sucede nada en nosotros. Y pasan los años, el tiempo, y no encontramos ningún avance espiritual. La sorpresa de aquella gente sencilla les venía de que Jesús hablaba con autoridad. Siempre ponía la vida por delante. Jamás hablaba de lo que antes él no había experimentado. Qué bueno que nosotros aprendamos a reconocer la autoridad de Jesús, esa autoridad que muchas veces no reconocemos porque no somos capaces de aceptar con alegría y con gozo su palabra. Hoy, en el domingo, en el día del Señor, digámosle al Señor Jesús que entre en nuestras vidas, que expulse de nosotros el pecado, el mal, que no nos deja caminar como verdaderos cristianos. Buen domingo, Dios los bendiga.